el hecho de que hemos relacionado la oración con pedirle a Dios. Hemos entendido que si nos acercamos a Dios va a haber resultados para nuestra vida y no estamos cerrados. Si leemos los evangelios, la mayoría de la gente que se acercó a Dios se acercó para pedirle a Dios, para pedirle a Dios un milagro, para pedirle a Dios una sanidad, para pedirle a Dios el rompimiento de una situación imposible. Y es correcto acercarnos a Dios y es correcto pedirle al Señor, y Dios está dispuesto a respondernos. Pero hay una forma en la cual Dios hace su obra, hay una forma, hay un lenguaje en el cual Dios manifiesta sus milagros a nuestra vida. Y nosotros necesitamos entender ese lenguaje y caminar en esos principios de parte del Señor para nosotros poder entrar a ese nivel de vida, esa vida sobrenatural, en donde vamos a ver la intervención de Dios. Porque una cosa es creer en Dios y no tener muchas evidencias de ese Dios en nuestra vida, y otra cosa es creer en Dios y ver las evidencias de Dios, ver los hechos de Dios en nuestra vida y ver los cambios que Dios hace en nuestra vida. Pero la pregunta sería: ¿por qué no todos miramos? ¿Por qué no todos están mirando? O algunos vemos en algunas áreas de nuestra vida el acompañamiento de Dios, lo sobrenatural de Dios, pero quizá en otras áreas de nuestra vida no. Y no entendemos por qué razón no estamos mirando la compañía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy quiero hablar un tema que es un tema que desde hace mucho tiempo está en mi corazón y que lo hemos creído y lo hemos practicado y ha funcionado. Y quiero llevarte a Romanos 4:17, donde dice la palabra: como está escrito, te he puesto padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Está hablando el apóstol Pablo, está haciendo referencia a Abraham. Y dice, está sacando un pasaje bíblico del Antiguo Testamento donde Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, dice Pablo, explica, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios llama las cosas que no son como si fuesen para que sean. Las cosas que no son como si fuesen, Dios las llama para que sean. Y es muy importante que nosotros entender. Hoy hablaré acerca del poder de vivir con una visión. Y hablo a los jóvenes, hablo a los adolescentes que están aquí esta mañana, de que es importante que nos atrevamos a creerle a Dios. Hablo a mis hermanos mayores porque por concluir algún deseo, algún anhelo de su corazón. Hablo a aquellos que están creyendo por una sanidad, por un milagro. Hablo a aquellos que están creyendo por una vida financiera holgada. Hablo porque Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, y las llama esas cosas que no son como si fuesen para que sean. Entonces vamos a entender que hay un lenguaje que es de Dios. Este lenguaje es el lenguaje de los sueños y el lenguaje de las visiones. El lenguaje de los sueños y de las visiones es el lenguaje de Dios. Desde pequeños tuvimos sueños, y me refiero al deseo de hacer tal y cual cosa. Tuvimos un deseo para hacer algo, pero un sueño también es un anhelo por un milagro. Un sueño, una visión también para un logro, para un negocio, para estabilidad familiar. Algunos lo logran y otros más abandonan los sueños. Pero un sueño o visión es como un embarazo: damos a luz o abortamos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que los sueños y los anhelos de tu corazón puede ser desde una casa, desde dejar de pagar renta y tener una casa. Puede ser desde tener un trabajo estable, puede ser desde tener un negocio, puede ser desde estar sano, desde poder caminar. Yo no sé, pero cualquiera de estas cosas puede ser un sueño, puede ser un anhelo, puede ser una visión. El deseo de no mantenerse en el status quo, sino moverse. Prosperar no es tenerlo todo. Prosperar es estar cada día un poco mejor, cada año un poco mejor que el año pasado. Es algo lamentable que al paso de los años vivamos exactamente en la misma condición, anhelando el sueño que nunca ha llegado, pero
quizá no estamos haciendo los pasos correctos, ni estamos hablando el lenguaje de Dios, ni estamos siguiendo los principios para que el sueño se pueda concretar en cualquiera de nuestra vida. Habacuc 2:2-3 dice, y esto es muy importante que lo entendamos. Habacuc 2:2-3 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque tarde la visión, espéralo. Y es importante que nosotros hagamos esto: escribir la visión y declararla en tablas. Hoy quiero hablar acerca del poder de la visión, porque si lo puedes ver por dentro, lo puedes ver por fuera. Si lo puedes ver por dentro, lo vas a poder ver por fuera. Vamos a empezar diciendo que nuestro Dios es un Dios creativo. Nuestro Dios es un Dios que hace. Génesis 1:26-28 dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dijo Dios, fíjate, Dios está diciendo hagamos, porque no hay. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría, que el hombre señoría en los peces del mar. O sea, hay un plano, hay un proyecto de parte de Dios. O sea, Dios está diciendo hagamos porque no hay. Y cuando lo hagamos, ¿para qué lo hacemos? Esa es una visión completa. ¿Por qué quiero lograr lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr y para qué quiero hacerlo? Es una visión completa. Dice: y señoría en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo a ellos, al ser humano, al hombre y a la mujer, Dios los hace. Y luego les dice el Señor: ahora ustedes también fructifiquen y multiplíquense. Ustedes también fructifiquen, ustedes también multiplíquense, porque tienen la imagen, mi imagen. Así como yo los hago, ustedes también necesitan crear. Dice: llena la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, ejerzan gobierno, dice, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios hace al hombre, Dios creativo, hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, si Dios nos hace a su imagen y su semejanza, nosotros somos seres creativos también. Podemos crear donde no hay, podemos crear donde no existe. Y eso es algo importante que lo entendamos. No somos esclavos de nuestro destino. No somos esclavos de nuestro entorno. No tenemos que estar condenados al destino de donde nacimos, de con qué capacidad económica nacimos, dónde vivimos. No somos esclavos a eso. Podemos cambiar nuestras circunstancias. Aún hubo gente en el Nuevo Testamento que creyó al Señor por su milagro. Estaba en una condición de ceguera y hubo un ciego que le creyó al Señor, que si se encontraba con Cristo, Cristo lo sanaría, y puso tanta fe y soñó con ese día hasta que el día llegó y él pudo ser sanado físicamente. Es tan importante que el área, mira, para que Dios haga una obra en nuestra vida, necesitamos inquietarnos en esa área. Karina no estuvo conforme con el dictamen médico, que era correcto, porque ellos estaban mirando con sus ojos, pero ella, cuando estaba creyendo al Señor, cuando se le activó la fe, estaba creyendo en el reporte de Dios. Y cuando ella creyó y declaró el reporte de Dios, entonces sucedió el milagro. Y no importa que fuera un cáncer en el páncreas, ¿sabes qué? Ella está aquí de pie testificando porque Dios ha sido bueno con ella. Pero no hubiera sido si ella solamente se deprime, si cada vez que le da el reporte el médico lo lee y se deprime más y se despide de su familia y los abraza y les dice: cuida a mis hijos, y ella se resigna al diagnóstico, se resigna, hoy fuera otra historia. Porque cuando viene la adversidad, o puedes llorar o puedes levantarte en fe. Y cuando te levantas en fe, dice la Biblia que los hombres de David, los rostros de esos hombres eran como hombres, como rostros de leones. Tú puedes ante la adversidad ser como David, que se enfrentó ante Goliat, o puedes como el pueblo de Israel y Saúl lamentarse y tener miedo.
Son dos actitudes de un mismo pueblo. Un pueblo que se supone que conoce al Señor y conoce al Señor. Y si Karina hubiera muerto en estos días, ella hubiera ido a la presencia de Dios. No hay la menor duda de eso. Pero ella dijo: no es mi tiempo y yo voy a creer a la palabra de Dios. Es bien importante. ¿Cuál es la situación cual quieres cambiar en tu vida? Puede ser una situación financiera, porque también nos sacudimos la cuestión de enfermedad, clamamos más por la sanidad, nos inquietamos, nos incomodamos, no nos resignamos a la enfermedad. Pero ¿cuántas veces nos resignamos a la escasez? Nos resignamos a la pobreza y pensamos que eso es lo normal, que eso está bien y que eso es la voluntad de Dios. Porque el enemigo nos ha engañado tanto en las congregaciones. En tantas congregaciones que están diciendo que si Dios te quiere mantener pobre, esa sea su voluntad, cuando en la palabra claramente dice, tercera de Juan 2, dice, en el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, esa es nosotros tenemos que apelar a la voluntad de Dios, creer, y cuando lo creemos vamos a verlo. Dios opera, hermanos, para entenderlo mejor, Dios opera en la cuarta dimensión. La gente que no opera en esa cuarta dimensión no puede conectar con Dios, no puede atraer lo de Dios a su vida. Lo que decía Álvaro, o sea, no puede contar con la lluvia del cielo. Puede regar su planta, pero no cuenta con la lluvia del cielo. La cuarta dimensión, si tú caminas en la cuarta dimensión, entras a esa cuarta dimensión, tú puedes operar desde la perspectiva de Dios, desde la palabra de Dios y con el poder de Dios. Ahora vamos a entenderlo. La primera dimensión es la línea. La segunda dimensión es el dibujo plano. El dibujo plano. La tercera dimensión son todos los objetos que tienen volumen. Tú y yo, este planeta, estamos en la tercera dimensión. Todo lo que se palpa y todo lo que tiene volumen. Pero la cuarta dimensión no es palpable. La cuarta dimensión está sobre la tercera dimensión, y la cuarta dimensión es el lenguaje, es el lugar o la dimensión donde Dios se mueve, y es el lugar desde donde se crea. Dios que vive en la cuarta dimensión, si tú lees en un ratito más, vamos a ir a leer Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice: pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en la tercera dimensión hay caos, hay desorden. La tierra está desordenada y vacía. De hecho, la cuarta dimensión acaba de crear la tierra, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La cuarta dimensión acaba de crear la tercera dimensión. Ya está la tierra, pero la tierra está desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios que opera en la cuarta dimensión se está moviendo sobre la faz de las aguas, listo para crear. Y está esperando el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, está esperando la palabra de Dios. Cuando Dios dice, y lo vamos a ver en un momento de detalle, pero me adelanto un poquito. Cuando Dios dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego al siguiente día dijo Dios: sean las grandes lumbreras, sea el sol, sea la luna. Cuando Dios decía, el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas iba y creaba aquellas cosas. El poder de Dios creaba las cosas, pero el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas esperaba hasta que la palabra de Dios sea dicha. Así fue con los árboles, así fue con los animales. Dios crea todo, así fue con la hierba verde. Dios crea todo con el poder de su palabra. Pero luego Génesis 1:26 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, exactamente igual que Dios. De tal forma que Dios le dio al hombre el poder de tomar la palabra de Dios en su boca y confesar la palabra de Dios. Si el hombre y la mujer caminan en la palabra de Dios, están operando en la cuarta dimensión. Y la palabra que hablas con tu boca es la palabra que el Espíritu de Dios que está en ti. ¿Tú fuiste salvo por el Espíritu Santo? ¿Tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo? El que se mueve en la iglesia es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está ahí para darte solamente una emoción, para darte una descarga eléctrica. Qué bueno, nos gozamos, nos gusta. A mí me gusta sentir la presencia de Dios, qué bonito. Pero eso no es el propósito ni el objetivo del Espíritu Santo. Él viene y se derrama sobre la iglesia y está esperando que tú y yo
tomemos la palabra de Dios en nuestra boca y hablemos. Porque cuando tú y yo decimos, el Espíritu de Dios, mira, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se estaba moviendo, pero no estaba pasando nada. ¿Estás aquí? Vamos a verlo de una vez. Génesis capítulo 1. Vamos a irnos allá para entenderlo. Génesis 1. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no estaba haciendo nada. Cuando hizo, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Luego dijo Dios en el 6, verso 8, llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana al día siguiente. Verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas. Luego en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto. Luego en el versículo 14 dijo luego Dios. No, ¿qué te llama la atención de ahí? Dijo. Pero luego si tú avanzas hasta Génesis 1:26, dice algo muy poderoso. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorío gobierne. Pero si somos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que hablar como Dios. Y para hablar como Dios tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Y por eso Dios me reveló su palabra, para que si yo me pongo de acuerdo con Él y yo empiezo a hablar su palabra, solamente si el Espíritu Santo que se está moviendo en mí escucha que hablo la palabra, Él va a hacer lo que la palabra está diciendo, lo que Dios dijo. Los críticos del confesar, porque si usted es de las personas que está inmerso en las redes, usted sabe que hay muchos críticos que dicen que nosotros ponemos a Dios como nuestro esclavo, que nosotros como si le mandáramos a Dios, pero no es así. Ellos no entienden. Yo no puedo confesar y pedir que el Espíritu Santo cumpla mis caprichos, pero yo puedo confesar la palabra de Dios. Lo que yo debo hacer es buscar un versículo. Si yo encuentro el versículo, yo puedo decir el versículo, y entonces yo voy a ver la mano de Dios, porque el Espíritu Santo se va a activar de acuerdo a lo que Dios dijo. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Si la situación, el sueño, el anhelo, la visión, el problema, la enfermedad, la dolencia, la situación económica, la situación familiar, tú ves que eso no está de acuerdo a la palabra, pues toma lo que la palabra dice sobre tu familia y declara la palabra de Dios en oración. Y entonces el Espíritu Santo se va a mover. Si sobre tu cuerpo tú sabes que esa enfermedad, esa dolencia, tú sabes que no es la voluntad de Dios, porque Isaías 53 dice claramente que el Señor llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Entonces tenemos que levantarnos y confesar la palabra de Dios, hablar lo que Dios dice sobre el proyecto, sobre la visión. Tú necesitas ponerte de acuerdo con Dios. Dígale conmigo, debo ponerme de acuerdo con Dios. Por eso muchos cristianos parece que no ven a Dios moverse en su vida, porque el cristiano se está moviendo en la primera, en la segunda. ¿Qué es moverme en la primera y en la segunda dimensión? Bueno, lo que leo, lo plano, lo que leo, los reportes, ahí está el reporte. Yo leo, yo lo creo. Eso me destruye, me deprime. Malas noticias, ahí está. La tercera dimensión, lo que siento, lo que me duele. Parece que esa es mi realidad, mi condición económica, lo que palpo en este mundo natural. Parece que esa es mi realidad. Y si yo vivo con esa realidad, y si yo creo que esa realidad es lo único que tengo, entonces como Abraham, la realidad de él es que no podía tener un hijo. Era su realidad, era la tercera dimensión. Le decía, es imposible. Sabes que ya tiene 100 años, campeón, ya no pueden ni siquiera tener así un momento romántico con tu esposa. Entonces ya no pueden, y Sara aparte ya no está ovulando. Es imposible que tengan un hijo. Eso es la tercera dimensión. Eso es lo palpable, lo tangible. Pero la cuarta dimensión es lo que Dios dijo. Y más adelante vamos a ver un poquito acerca de Abraham. Entonces
Cuando la palabra del Señor dice en Génesis 1:1 al 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este término, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es como la gallina que cuando está incubando, cuando se sienta sobre sus huevos. Todavía no están listos los huevos, todavía no están los pollos, están los huevos, pero ella está sentada, expectante, trabajando en su fe, si quieres, creyendo que en unos cuantos días ella va a empezar a picotear los huevos y van a salir pollos de ahí. El Espíritu Santo incuba. El Espíritu Santo, cuando se está moviendo, está incubando esos sueños. No importa, mira, tú puedes hacer esto. Si tienes un reto, si tienes un desafío en tu vida, si tienes una visión en tu vida y tú ves que tú no tienes los recursos para poder lograrlo, puedes hacer dos cosas. Si quieres, puedes deprimirte, y esto es lo que la gente hace normalmente. Se angustia, se deprime y piensa que no hay solución. Llora y se deprime y dice: no se puede, me tocó la mala suerte, y se rinden. Pero hay otros que cuando ven la situación y dicen: yo sé que mi fuerza no es posible, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a cambiar esta situación en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a creerle a Dios, amén. Y cuando le cree a Dios, va a haber cambios en su vida tremendamente, y va a haber cumplido la palabra de Dios en usted. Pero se requiere que usted esté conectado con Dios y el espíritu de fe se active en su vida, porque cuando el espíritu de fe se activa, está todo listo. Usted va a ver la mano de Dios en su vida, usted va a ver los milagros de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser creativos? ¿Cómo puedo yo ingresar a esa cuarta dimensión? ¿Cómo puedo ingresar a ese lugar donde está Dios y donde Dios se mueve y desde donde Dios incuba? Bueno, en primer lugar, para poder ingresar a la cuarta dimensión, necesito tener lo que yo llamaría un embarazo espiritual. Necesitamos embarazarnos. Necesitamos embarazarnos de una visión. Un día nos embarazamos de esta iglesia. Un día nos embarazamos del primer edificio y lo dibujamos. ¿Sabe que hay hombres que no conocen de Cristo, pero son creativos? La sociedad es creativa, la gente es creativa, aspira, conquista, muchas veces con principios equivocados, pero al menos en el asunto de los sueños son gente creativa. Ahí se ve todavía la imagen de Dios en el ser humano. Pero es importante que nosotros como cristianos lo aprendamos y sepamos que Dios es el que nos va a acompañar. Así que Dios, en primer lugar, Dios empieza por embarazarnos, por darnos un sueño. Lo más triste de una persona, lo más triste de un joven, es que viva sin sueños. Lo más lamentable del ser humano es que viva solamente para subsistir y que no arda en su corazón una visión, una pasión. La gente que vive con la pasión, por ejemplo, podemos hablar de Tomás Alva Edison, un hombre tremendamente creativo, un hombre que tiene más de 1600 patentes. Este hombre, un día se incendiaron todas sus fábricas. Se incendia todo y queda en la ruina, y este hombre se sienta y está llorando. Pero en la mañana siguiente, todavía no salía el sol, cuando el hombre se levantó y empezó a buscar quién le podía prestar unos cuantos dineros y le iba a vender parte de las acciones, le pertenecían, y estableció un sistema de negocio y dio oportunidad para inversionistas, y hubo liquidez y empezó otra vez a levantarse. Pero si él se cae, si él se derrota, si él se amarga con Dios, se amarga con la vida, él nunca jamás se volviera a levantar. Pero nosotros tenemos que aprender a soñar, aprender a envisionarnos. Hoy hay una pandemia de depresión. La pandemia de depresión viene porque al nivel de los sueños o a lo que queremos lograr, miramos nuestra capacidad y vemos que no tenemos lo suficiente para lograrlo. Y esta es la ventaja del creyente, que cuando tú ves que no tienes la capacidad para lograrlo, puedes doblar rodillas y hablar con Dios al respecto. Y si doblas rodillas y hablas con Dios al respecto, entonces vas a ver lo que Dios puede hacer a través de ti. Pero tenemos que apasionarnos. Génesis 12:1-3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendiciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una hermosa palabra. Dios le está diciendo a Abraham que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Dios le está diciendo a Abraham que lo iba a engrandecer, pero hay un pequeño problema. No siempre que Dios te llame, no siempre que Dios te dé un sueño, una visión, no siempre estará exento de problemas. Es más, casi nunca estará exento de problemas. Siempre habrá un detalle, siempre habrá un problema. El problema de Abraham es el siguiente: Génesis 15, 1 al 3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo entonces Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba concluyendo, porque Abraham estaba viviendo más sujeto a la tercera dimensión que a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, que es Dios, le está hablando. Dios está intentando embarazarlo, darle sueños. Le está diciendo que lo va a hacer grande, que hará de él una gran nación. Pero Abraham dice: Señor, ¿qué me darás? No tengo hijos. El que me va a heredar es Eliezer, el Damaseno, el que ha nacido, el esclavo que ha nacido en mi casa. Él será mi heredero. Ya Abraham había concluido incorrectamente. Qué triste es concluir incorrectamente. Es que quiero ser médico, dice el joven. Bueno, pero mis papás no tienen para darme la carrera, así que pobre de mí. No, ya concluiste incorrectamente. En mi caso, quiero ser pastor. Quiero tener una iglesia hermosa, un edificio hermoso, con baños bonitos, que tenga clima, con sillas cómodas, con un vitropiso bonito. Quiero, pero hay un problema. Solamente los pastores americanos tienen esas iglesias. Y aparte no tengo dinero. Hay un problema. Y puedo concluir incorrectamente. No, yo pudiera hacer eso si tuviera patrocinadores norteamericanos. Yo podría hacer eso, pero yo no tengo patrocinadores norteamericanos. Y podría concluir incorrectamente. Cuidado de que concluyas en la tercera dimensión. Tú puedes concluir incorrectamente. No puedo salir de esta situación. Y puedes tener las razones, y puede haber razones médicas poderosas. Y esos análisis médicos no quiere decir que el médico se equivocó. Son reales. Ese diagnóstico es correcto, y ese diagnóstico dice que es probable que te quede en poco tiempo de vida. Es correcto, no se equivocó. Pero tú puedes concluir en creer eso, o tú puedes concluir en pasar a la cuarta dimensión y creer a la palabra de Dios y elevarte sobre tu situación y luego ver la mano de Dios sobre tu vida. No concluyas en la tercera dimensión, no concluyas de forma individual. Habla con Dios, porque entonces tendrás respuesta del cielo. Cuando Abraham le dice: Señor, ¿qué me darás? Ando sin prole, no tengo hijos, Señor. El que me va a heredar es ese Damaseno, ese esclavo nacido en mi casa. Y dice la palabra en Génesis 15, 4 al 7, viene palabra del Señor. Pero qué bueno que Abraham habló con Dios. Dígalo conmigo: qué bueno que Abraham habló con Dios. Yo debo hablar con Dios sobre su situación. No concluya, hable con Dios. Doble sus rodillas, hable con Dios, o levántese y camine y esté hablando con Dios, y ponga adoración y hable con Dios. No concluya sobre su situación, hable con Dios. Abraham habló con Dios y Dios le respondió. Génesis 15, 4 al 7 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Wow. Le dice Dios: el Damaseno que tú has dicho no te va a heredar, sino que un hijo tuyo te va a heredar. Y lo llevó fuera de su tienda. Es importante que salgas de tu entorno, que salgas de las noticias, que salgas de todo lo que está acerca de ti, todo lo que estás mirando y palpando. Es tan importante que salgas de eso y que medites. ¿Cuánta gente nunca toma una caminata al aire libre? Y se va a caminar al aire libre y se va a orar, lleva su música de adoración en sus audífonos y está caminando y está hablando con Dios.
Lo que Dios está diciendo a Abraham: salte de tu tienda, salte de tu casa de campaña, salte de tu entorno un ratito. Y se salió Abraham, y dice la palabra que dice, y lo llevó fuera. Dios quiere llevarte fuera. Y le dijo: mira ahora los cielos. ¿Cuánto hacía? Siempre que tienes una situación difícil, estás decaído y estás mirando hacia abajo. Estás cabizbajo, no tienes fuerzas. Siempre que hay una situación difícil, baja la vista. Pero la palabra dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando tú tienes fe, tú tienes un rostro alegre, ¿sí? Tu pecho está, tus hombros están erguidos, ¿sí? Y tienes una actitud distinta a la gente que está angustiada. Dios le dice, lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos. Cambia lo que estás mirando. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando que no tengo hijo, dijo Abraham. Estoy mirando que me va a heredar ese esclavo nacido en mi casa. Eso es lo que estoy mirando. ¿Qué es lo que estás mirando? Estoy mirando que me voy a morir así, en esta pobreza. Así es como me voy a morir. Estoy mirando que sí, esta diabetes sí es lo que me va a matar, porque nadie dura más de 20 años. Entonces ya estoy cumpliendo 19 años con 6 meses. Me quedan 6 meses de vida. Y estás concluyendo y concluyendo y concluyendo. ¿Está aquí? No, México, no, estamos mal. Si yo viviera en otro lugar, yo podría tener ese negocio, pero aquí abro algo y ni las moscas se paran. Aquí, no, definitivamente puedes concluir negativamente si quieres. Puedes encerrarte en tu tienda, pero puedes salir de ella. Puedes salir de tu tienda, dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, le dijo el Señor. Tú sabes lo que se está discutiendo aquí. Abraham le acaba de reclamar al Señor y le acaba de decir: oye, ¿cómo me vas a hacer una nación grande de mí si no tengo ni un hijo? Eso es lo que se está discutiendo. Y Dios lo saca afuera y le dijo: mira ahora los cielos. Mira los cielos. Levanta tu vista, mira los cielos y cuenta las estrellas. Dijo Dios: si las puedes contar, cuenta las estrellas. Y Abraham intentó, al mirar las estrellas, cuando Dios le dice: mira los cielos y cuenta las estrellas, en ese momento Dios está embarazando a Abraham. En ese momento Dios le está abriendo la visión, le está expandiendo la visión, le está abriendo sus ojos. Le está diciendo el Señor: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo el Señor: porque así será tu descendencia. Pero Abraham tiene 90 años y su esposa tiene 80 años. Y Dios a esa edad les está dando una promesa. Dice, pero Abraham no dijo: Señor, no replicó. Cuando Dios le dijo: así será tu descendencia, Abraham lo creyó. Y dice la palabra: y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo creyó. Él no tenía manera, no tenía forma, no había forma de que él pudiera tener un hijo, pero le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Lo que Dios está haciendo aquí es que Dios está embarazando a Abraham, haciendo lo que, sin importar la realidad física, pueda creer por lo que no se ve. Y eso es fe. Fe es la sustancia con la que Dios trabaja. Cuando Dios logró embarazar a Abraham y Abraham le creyó al Señor que él sería padre, ya estaba listo. Abraham había ido hasta la cuarta dimensión, había creído la promesa de la cuarta dimensión, lo está trayendo a la tercera dimensión después. Pero él en la cuarta lo creyó. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer: entrar al mundo del espíritu, que es el mundo de los sueños y de las visiones, creerle al Señor y luego se va a concretar. Esto que ve aquí y este instituto y las cosas que hemos hecho han primero empezado en el corazón. No hay nada, no se ve nada. Me recuerdo cuando hicimos el primer edificio, que era tan difícil construir. La verdad, nació en el corazón. Hasta la fachada del edificio, yo lo diseñé todo. Y mi hermano Juan, que está aquí, me ayudó. Recuerda con la fachada del frente, hermano, que se lo enseñé en una servilleta. Le dije: mire, quiero algo así. En una servilleta.
Ahí deposité lo que estaba en mi corazón, lo rayé en una servilleta y se lo di a él. Y él dice: lo vamos a hacer, pastor. Y él hizo las fachadas y todos los arcos y esas cosas. Él lo hizo. Es un excelente albañil, el hermano Juan. ¿Y sabe qué, hermano? Pero ¿dónde empezó? En el corazón. Si algo empieza en el corazón tuyo y a través de la oración, a través de la meditación, haces que arda lo suficientemente, lo vas a dar a luz, sin duda. Lo vas a dar a luz. Lo que sea, lo que te hayas puesto, lo que Dios te haya puesto en el corazón, la necesidad que tú tengas, la situación, Dios va a cambiar eso. Yo sé que hay gente aquí que no le costó mucho para tener un carro, pero a mí me costó creerle a Dios por el primer carro. Yo sé que hay gente aquí que no le costó mucho construir una casa, pero yo tuve que orarle y creerle a Dios por mi casa. ¿Está aquí conmigo? Y luego lo que hice enfrente de mi casa, ya tenía la casa. Entonces yo dije: yo quiero aquí, quiero un pozo de barbacoa aquí. Lo vi por dentro. Amén. Y dije: y quiero unos asadores aquí. Y ¿sabes qué? Tú lo ves, lo diseñas y lo aterrizas. Pero igual una sanidad, igual un milagro, igual provisión, igual para salir de la situación económica, igual. Es lo mismo. Igual para concretar un negocio, es lo mismo. Hace algunos años mis hermanos dieron un curso muy bueno acerca de emprendedores. Y hay un libro muy bueno que él repartió, se llama Tomando al toro por los cuernos. Es decir, si tú tienes una visión, si tú quieres algo, al ataque, vas a hacerlo, ¿sí? Y esto es algo bien poderoso para aterrizarlo. Mucha gente secular lo hace en sus propias fuerzas. Tú y yo no tenemos excusa, porque tú y yo lo podemos hacer en las fuerzas de Dios, con Dios en nuestra vida. Lo que busca es cambiar lo que Dios está buscando cuando está hablando con Abraham. Dios está buscando cambiar los pensamientos de Abraham. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante que lo entendamos. Es importante que entendamos esto. Tú siempre tendrás la razón. Si tú crees que no puedes, tienes razón. Pero si tú crees que puedes, también tienes razón. Lo repito: si tú crees que no puedes, tienes razón. Pero si tú crees que no puedes, también tienes razón. Si tú crees que puedes, tienes razón. O sea que creas que puedas o que no puedas, siempre tendrás la razón. Porque operas en un mundo. Tú cuando crees que puedes, operas con Dios en la cuarta dimensión. Pero la cuarta dimensión no está limitada a Dios. La cuarta dimensión también es el reino del enemigo. Y cuando tú crees que no puedes, aunque tengas la fortaleza para hacerlo, si tú crees que no puedes, también te elevas a esa otra cuarta dimensión negativa y le das poder al enemigo para destruirte. Los israelitas en el desierto dijeron que no podían, se rebelaron contra ellos, dijeron: ojalá muriéramos, y activaron una ley en contra de ellos y quedaron postrados en el desierto. Mucha gente se está limitando por las palabras de su boca. Mucha gente está maldiciendo su negocio, está maldiciendo su vida por las palabras de su boca. Y a todos nos dan ganas a veces de decir cosas negativas, pero es importante que meditemos sobre eso. Es importante que nos detengamos sobre ello. La palabra dice, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Hay que hacer un cambio en la mente. Génesis 17:1-5. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hubo un cambio de nombre. La visión te va a ser diferente. La visión te hace verte diferente. Desde pequeño la visión te va a ser diferente. Si tú tienes sueños o anhelos, tú tienes otro tipo de hábitos.
Mientras algunos gastan tiempo en juegos, tú estás metido estudiando y te estás preparando para los exámenes, haciendo las tareas y estás siendo excelente en todo lo que estás haciendo. Y tú estás marcando una diferencia por causa de los anhelos y los sueños que tú tienes. Los sueños y los anhelos te hacen diferente. Abraham, hubo un cambio de nombre de Abraham por Abraham. Y él aceptó el cambio de nombre de Dios. Aun cuando no tenía un hijo, él se empezó a llamar padre de multitudes. Y cuando él regresa a su casa esa tarde para la cena, y Sara le dice a Abraham: ven a cenar. No, me llamo Abraham, padre de multitudes. La verdad, Sara pensó que su esposo había perdido la razón. De tanto que deseaba un hijo, Sara perdió la razón. Y luego vinieron los trabajadores: señor Abraham. No, me llamo Abraham. Y el siervo no salió en la presencia de Abraham, pero salió por allá. ¿Qué crees que me acaba de decir el señor Abraham? Me dice que ahora se llama Abraham, que me dice que ahora se llama padre de multitudes y no tiene ni un hijo. Y todos allá estaban festejándola, celebrándola, burlándose, riéndose de Abraham. Porque la gente suele reírse de los sueños, pero es importante que tú aprendas a cambiarte de nombre. Es importante que si estás enfermo, empiezas a declarar que tú estás sano y tú te llamas sano en el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás en pobreza, empieza a verte próspero, empieza a verte bendecido. Las ropas que tienes, lávalas, plánchalas, sal de tu casa bien arreglado y ve a hacer lo que te corresponde. Amén. Es importante cambiar, que te cambies de nombre. Desde donde venimos, de ceros completamente. Y Dios nos dio una posición en esta ciudad, en el reino de Dios, en la obra de Dios. Dios nos dio una posición importante entre las iglesias, entre el pastorado. Dios nos ha dado una posición importante, pero venimos desde completamente abajo. Pero le hemos creído al Señor. Y cuando le hemos creído al Señor, el Señor se ha movido de acuerdo a lo que estamos creyendo. Pero esto no es exclusivo para mí, eso también es para usted. Dios le dijo a Abraham: sabes que cámbiate el nombre, Abraham. No me gusta el nombre que tienes, cámbiate el nombre. Y se cambió el nombre, porque tú tienes un estigma sobre ti. Tú te sientes, tú te llamas de una manera y tú piensas que nunca vas a cambiar. Algunos piensan que siempre tendrán derrota en su vida, que usted siempre le va mal, pero eso es incorrecto. Eso es un nombre que usted carga y está equivocado. La palabra de Dios dice en Isaías 3:10, dice: dile al justo que le va a ir bien. Amén. Al justo le va a ir bien. Amén. Así para los milagros y así para los proyectos de vida. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Dios no puede obrar más allá de tus pensamientos. Dios está limitado por tus pensamientos y por las palabras de tu boca. Lo siguiente es que nuestra oración ya no será lastimosa, más bien será una oración poderosa. Empezaremos a orar la visión, los planes de Dios en nuestra vida. Empezaremos a decir en la oración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y entonces empezaremos nosotros a decir, y aquí mi pregunta es: ¿cómo estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y qué importante es cambiar la confesión de nuestra boca, empezar a hablar correctamente. Hay algo que no puedes cambiar. Hay alguien que de repente dice: es que, pastor, la verdad no puedo salir de esta adicción, o estoy en pornografía y siento que no puedo salir. Y sabes que si hablo con él dentro de un mes, va a decir: es que no puedo salir. Y mientras siga diciendo que no puede salir, mientras le dé pena hablar con Dios, pero cuando hable con Dios, diga: Señor, libérame de esta pornografía. Señor, yo declaro que soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Lo va a vencer en el nombre de Cristo Jesús, y va a salir de cualquier adicción que tenga. Va a salir completamente. Porque no hay peor cosa para la fe que esta situación. Hay ciertas adicciones. Fíjate, ni siquiera quiero mencionarlo, porque uno va a decir: bueno, ¿verdad? Pero hay ciertas adicciones que son más terribles para la fe que otras. Quizá la fe no se destruya tanto cuando alguien toma una cerveza, pero se destruye terrible cuando ve pornografía. Se silenció todo, ¿verdad? Y hay gente que piensa que no puede salir de esa situación, y piensa que es imposible salir. Y creyó que es imposible salir, y mientras cree que es imposible, ahí va a estar.
Pero cuando cambie sus pensamientos y crea que todo lo puedo en Cristo que le fortalece, entonces usted va a salir de allí. Y cuando usted hable con Dios y ore sobre eso y se cambie de nombre, y usted se cambie de nombre de perdedor a más que vencedor, usted estará ganando siempre y no estará perdiendo. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Hable sobre usted. A mí me va bien. Yo declaro que ese sueño, ese negocio que quiero, lo tengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que esa posición, ese puesto que quiero, en esa dependencia donde estoy, yo declaro que eso es mío en el nombre de Jesús. Y va a tener un sueño, va a tener una visión. No te detengas por las adversidades. Todos los que hemos creado algo, todos los que tienen negocio aquí saben que no es sencillo. Todos los que tienen su despacho, todos saben que no es fácil, saben que es difícil, pero no es imposible. Abraham no la tuvo fácil. Pasaron años, desde el día que Dios le prometió un hijo, pasaron años hasta el día que tuvo un hijo. Pero ¿sabe qué? Abraham le creyó a Dios. Ahora damos a luz en acción. Tú haz lo que esté a tu alcance, Dios hará su parte. Tú haz lo que puedas, Dios hará lo que tú no puedas. Éxodo 4:2, Dios se encontró con Moisés y Dios iba a mandar a Moisés a sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Y le pregunta a Dios a Moisés, dice: Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Le dijo el Señor: úsala, tírala. Se convirtió en culebra. Tómala de la cola. Y se volvió a convertir en vara. Le dijo el Señor: ve con mi poder y ve delante de Faraón y dile. Y Dios le instruyó. Lo único que tenía Moisés fue una vara. Con eso empezó. Tú y yo tenemos algo. La mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, no tenía mucho, poquita harina, poquito aceite. Con eso empezó. La mujer, la otra viuda del profeta, ¿qué tienes en casa? Le dijo: ninguna cosa tengo en casa sino un poco de aceite. Dijo: bueno, consigue muchas vasijas vacías, no pocas. Y la mujer fue y pidió con sus vecinas, pidió vasijas. Y con esa botellita de aceite que tenía, empezó. Le dijo: derrámala. Y se empezaron a llenar las vasijas. Dios usa lo poco que tienes, porque con lo poco que tienes, Dios hará mucho. Lo importante es usarlo poco, porque hay gente que dice: porque tengo poco, es un talento, lo escondo. Hay mucha gente que tiene lo poco que puede hacer, lo tiene escondido, no lo está moviendo, no lo está aplicando. Pero si lo aplica, usted va a ver la mano de Dios sobre su vida. Aleluya, dáselo al Señor. Yo tuve la visión. Dios me habló acerca de una iglesia. Y por sueños me lo confirmó, o visión quizá era esa. Me lo confirma el Señor. Y yo salgo un 12 de diciembre. Llevo unos jeans negros, una camisa polo, playera tipo polo, azul, con una leyenda que dice aquí: Jesucristo es el Señor. Llevo mi Biblia Thompson, que es lo único que tengo para empezar la iglesia, una Biblia, y unos folletos. Y me voy a esa colonia, casa por casa, a hablar la palabra de Dios. Lo que tuve. Anoté a todas las personas que aceptaron a Cristo. Y las personas que aceptaron a Cristo, les dije: ¿quieren ustedes estudiar la Biblia conmigo una vez a la semana? Cuando me decían que sí, para esto yo había conseguido que me prestaran una casita para hacer el grupo de hogar. Las personas decían que sí, les invitaba. Tuvimos 4 reuniones de grupos de hogar. Hasta que el pastor me dijo que empezara una iglesia ya. A los 6 meses de estar trabajando, este grupo de americanos vino y me construyó un pequeño templito de 4 metros por 10. Y ahí empezó la historia. Pero si ese día, cuando yo sentí mucho de parte de Dios que deberíamos de iniciar una obra, si ese día digo: pero es que no tengo, ¿quién me va a ayudar? Pero es que no tengo guitarra, pero es que no tengo sillas, pero es que no tengo nada. Pero tengo una palabra en mi corazón, tengo un sueño en mi corazón, y Dios va a empezar con lo que tú tienes en la mano. Yo tenía una Biblia, tenía mis pies, tenía mi boca,
tenía una palabra en mi corazón y yo fui evangelizando, tenía folletos y fui evangelizando casa por casa. Después pedí prestados bloques con tablas, las lavaba para poner ahí a la gente, las sentaba y me ponía a predicarle la palabra. Pedí prestado una guitarra, pedí prestado un púlpito, ¿sí? Así empezó la obra. Pero el problema es que muchas veces no queremos empezar porque no tenemos lo que necesitamos. Empieza con lo que tienes. Dices amén conmigo, hermano. Empiece con lo que tiene y usted va a ver la mano de Dios sobre su vida. Si usted siempre está pensando que porque no tiene no puede hacerlo, está usted equivocado. Para crear los sueños, para que las visiones se lleven a cabo, solamente se requiere que arda en el corazón y se requiere que dé pasos de acción en donde esté y con lo que tenga. Empiece así. La correcta visión es un fuego que arde, que no se apaga. Jeremías 29 dice la palabra: y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Una correcta visión te llevará a la acción. Una correcta visión te llevará a la excelencia. Amén. Vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y Dios se encarga de lo demás. Hermanos míos, yo no sé qué es lo que tú anhelas. Yo no sé qué es lo que tú deseas. Yo no sé si es la sanidad. Yo no sé si es salir de una situación financiera adversa. Yo no sé exactamente si estás haciendo crecer ese negocio. No sé. Pero lo que sí sé es que Dios está contigo y que Dios quiere ayudarte si tú empiezas a caminar en esa cuarta dimensión. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? ¿Por qué no te pones sobre tus pies y oramos? Yo quiero que tú revises las notas. Quiero que lo pongas en tu corazón. Y vamos a hacer algo. Luis, te pido que lo anotes porque vamos a hacer algo para el próximo domingo. Luis, anota esto, es muy importante, que no se nos vaya a pasar. El próximo domingo vamos a orar por sueños y visiones. Amén. Yo no sé qué sea. Yo no sé si es una sanidad. Yo no sé si es una situación financiera, familiar o una visión de un negocio o de un ministerio. Yo no sé. Yo no sé cuál sea el sueño de tu vida. Lo que omití decir es que no debes sepultar tus sueños. Los sueños se sepultan cuando empezamos a ver las dificultades. Cuando no tenemos quien nos apoye, quien nos respalde. No importa. Un día me sentí tan solo. Yo empecé el ministerio de una manera muy difícil. Y yo recuerdo que para comprar el terreno donde se iba a hacer el primer templo, yo recuerdo que yo pedí un crédito. Ahora nadie recomiendo que haga eso, pero en ese momento yo lo hice. Mi fe no estaba como hoy. Y yo recuerdo que yo le pedí las escrituras a mi papá, a mi padrastro y a mi mamá, que me prestaran las escrituras de su casa. Yo metí las escrituras de su casa con un acreedor y saqué un préstamo y compré el terreno. Pero luego empezaron a irse los intereses para arriba y no podía ni siquiera abonar para pagar completamente los intereses mes a mes. Y toda la gente que estaba con nosotros, no había nadie que yo pudiera hablar y decirle: oye, ¿no me quieres ayudar? ¿No quieres ayudar para hacer esto? No había nadie. Yo con lo que podía regalaba tanques de agua porque no había agua y la gente la necesitaba para las pipas. Como podía les regalaba cosas, despensas. Había hermanitas de ahí que a veces no tenían ni para los pañales de su niño. Pastor, ¿no tendrá algo para los pañales de...? Entonces yo no podía. Era muy complicado. Y recuerdo el día que mi padrastro, con justa razón, preocupado por su casa, vino conmigo y dijo: oye, pues ya hace rato que están las escrituras por allá. ¿Necesitas traerme las escrituras? Y yo fui, me doblé rodillas y dije: Dios, no tengo a nadie. Y yo recuerdo que ese día lloré. Dije: estoy metido en un problemón. Mira,
Yo no recomiendo a alguien que haga eso. Por favor, nadie que quiera abrir una iglesia o empezar un ministerio vaya y mete escrituras de su casa o de su papá. No, no haga eso. Era mi inmadurez. Hice cosas incorrectas. El fin era correcto, pero el medio no era correcto. No era la forma, pero la pasión. Yo recuerdo que fui doble rodillas y lloré. Le dije: Dios, no tengo a nadie más que a ti. ¿Y sabes qué? Después de que estuve llorando y hablando con Dios, pidiéndole perdón si me había equivocado, que hasta ese momento yo nunca creí que me había equivocado. Yo creía que era correcto lo que había hecho porque era su obra. Me levanté de ahí y me levanté con paz. Cuando ya tienes fe y cuando la fe está funcionando y Dios está funcionando, la paz de Dios va a tocar tu corazón. No importa que no tenga la respuesta, no importa que no esté la solución. Tú te levantas con paz, tú sabes que lo tienes. 15 días después de más de 10 años de no verme, no teniendo teléfono, vino a verme mi papá. Después de 10 años venía caminando, se acordaba que un tío mío vivía en la López Mateos. Se bajó en la central y fue a la López Mateos, y de ahí le dieron señas y ahí va, y me encontró y me dijo: hijo, quiero hablar contigo, vamos a un paseo, vamos a Mante. Y nos fuimos. Ahí mi papá me abrazó. Era raro para mí eso, me abrazó y me empezó a decir algunas cosas muy importantes, de planes que él estaba pensando en mí. Y me dijo algo muy bonito: y vine, hijo, y te traje un dinero para que te compres una casa. Que wow, una casa. Fui tan tonto que no encontré ni una casa en venta en esos días. La que encontré, el Señor dijo que sí, y el día que fuimos ya para ir con él, para ir al notario, dijo que no. Y en vez de buscar 2 o 3, nada más busqué una. Y dijo mi papá: mira, hijo, no te puedo dejar todo el dinero, porque algo me dice como que te falta experiencia. Todo el dinero no te lo puedo dejar, pero te voy a dejar una parte. Y me dejó una parte del dinero. Y cuando me dejó la parte del dinero, yo sabía para dónde iba a ir ese dinero. Agarré el dinero y apenas se fue mi papá, y yo me fui a pagar la deuda del terreno de la iglesia y a sacar las escrituras. 15 días después de aquella oración, 15 días después que le dije: Señor, ayúdame, no tengo a nadie. Dios, de alguna manera, Dios tocó a mi papá, me puso en sus sueños. Mira, yo sé que hasta diarrea le dio y él tuvo que venir a verme, porque Dios, cuando Dios le habla a alguien acerca de ti, Dios va a hacer su obra para traerlo contigo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero quiero que lo escribas o que lo dibujes. A lo mejor es una casa, a lo mejor tú has pagado renta toda tu vida, pero tú dices: Señor, quiero una casa, por favor, tómale una foto a una. Hoy está la facilidad del internet, ve y busca una. Yo no sé si un ministerio, yo no sé un negocio, yo no sé qué es lo que tú anhelas, pero quiero que lo traigas aquí, porque el domingo vamos a pasar aquí con nuestros sueños, con nuestros anhelos, y vamos a orar sobre ellos y le vamos a poner aceite sobre cada uno de sus dibujos. Esos dibujos van a estar en el plano de la segunda dimensión. Tú lo estás llevando a la tercera dimensión cuando tú estás orando sobre ellos, porque tú estás en ese plano, pero cuando oramos sobre ellos lo llevamos a la cuarta y nos conectamos.